Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cómo está incidiendo el fenómeno de la inteligencia artificial en el ecosistema de canal tecnológico. Para ello, contamos con Melchor Sanz de HP, Alberto Pascual de Ingram Micro, Rafa Martín de OpenText y Santi Méndez de TD Synnex. Muchas gracias a los cuatro por acompañarme hoy. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Encantados. Igualmente. Bueno, es cierto que es un mercado que los analistas coinciden en que desde este año al 29 va a crecer interanualmente por encima del 30%. Pero antes de meternos más en cifras, en números, en las distintas variables de inteligencia artificial, sí que me gustaría, Melchor, si quieres empezamos por ti, que os sinceréis con nosotros, que nos contéis si realmente hace unos años, porque esto de la inteligencia artificial, venimos oyendo hablar de ello hace mucho tiempo, si pensabais que iba a ser una revolución como la que está siendo, no solo a nivel empresarial, sino que cómo ha permeado en la sociedad, en todos los estratos. O sea, si podíais imaginaros, y mira que hemos vivido revoluciones, grandes topics, si esto era imaginable. A ver, lo que sí que era imaginable es el crecimiento de la IA. Y quiero hacer antes un inciso entre IA generativa, inteligencia artificial generativa y no generativa. Porque la no generativa sí que ha estado creciendo desde que más o menos se inventó en el año 1954. Ha ido creciendo con sus diferentes adopciones, algorítmica, predictiva, computer vision, y la están utilizando y se van utilizando mucho tiempo. Computer vision, para que os hagáis una idea, o el OCR, que utilizan los sistemas de gestión documental, llevan ya muchos años en el mercado. Y el Computer Vision, yo siempre pongo el ejemplo de la DGT, que es el primer ejemplo con un ROI instantáneo. Es decir, en cuanto invirtió en la primera cámara de análisis de matrícula en la primera carretera, creo que fui yo el primer multado y creo que he sido uno de los mayores patrocinadores con el retorno de inversión más exitoso. Y esto fue hace ya casi 12 años aproximadamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Pues bueno, estamos acostumbrados a este crecimiento, un crecimiento más o menos sostenido, bien. La revolución ha sido la IA generativa, no la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial generativa. Cuando hace unos años empezó a aparecer el boom de la IA generativa en Internet y cómo empezamos a utilizarlo todos de esta manera, este ha sido el boom. El boom, y este boom no ha sido provocado por la adopción en las empresas, sino como otros muchos booms han sido el consumidor, el usuario final, el estudiante para estudiar o para hacer exámenes, cualquiera de las dos modalidades me sirve, el que ha empezado a hacer y a explotar y a hacer una adopción masiva de esta inteligencia artificial. Tanto es así que las empresas no han tenido tiempo para adoptar la IA generativa, y a partir de ahora voy a intentar utilizar siempre generativa cuando me refiero a la generativa en sí, que es la de los 3 últimos años, y no a la otra, que es la IA tradicional. No ha dado tiempo a que lo adopten y lo pongan en marcha de esta forma, como ya lo está haciendo la ciudadanía, como lo están haciendo los estudiantes, como están haciendo muchos de los jóvenes, como está haciendo la sociedad en general. Está adoptando el uso de una forma mucho más natural y casi sin darse cuenta, desde un dispositivo móvil, un ordenador, tranquilamente, que en procesos empresariales. Justamente es ahí donde ese boom que tú decías, Pablo, al principio, es donde tenemos que acelerarlo. Cómo esa IA generativa forma parte de los procesos industriales o empresariales para obtener más retorno o ahorrar costes. Y justamente es ahí donde no estamos en estos momentos, donde tenemos que invertir para ponernos al día. Porque en lo otro, en el social, en el awareness, en lo que la gente lo utiliza, ya estamos ahí. Luego, en resumen de tu pregunta, ¿nos ha sorprendido? Sí, a mí me ha sorprendido la IA generativa y cómo el boom social ha sido mucho más rápido que la adopción empresarial. ¿Estás de acuerdo? No sé, esa explosión. Sí. Lo que me gustaría matizar es uno de los factores, yo creo que ha sido clave para ese despegue definitivo, ¿no? Los que llevamos ya un tiempo en este sector veíamos que la inteligencia artificial no generativa tenía una limitación, que era la accesibilidad a datos para poder entrenar los modelos. Y eso dificultaba el avance de la inteligencia artificial. Pero claro, en paralelo se ha desarrollado toda una filosofía empresarial donde es el propio usuario el que está colaborando en el desarrollo de los productos y de los servicios. Y llevamos años viendo cómo precisamente los unicornios, las empresas que tenían un crecimiento exponencial, una de sus características era precisamente el tener fuerza de trabajo muy, muy reducida y poner al usuario a trabajar en su propio proyecto empresarial, ¿no?
Esto es lo que hemos llevado al mundo de la inteligencia artificial. De hecho, esas mismas empresas que han hecho un uso intensivo de los datos han sido las primeras que han empezado a hacer un aprovechamiento de esos millones de usuarios, suministrando datos de forma entusiasta y sin ningún tipo de restricción para ir entrenando esos modelos. Y eso es lo que ha posibilitado ese boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, es un modelo de empresa del que se ha beneficiado la inteligencia artificial para salir de esa limitación que llevaba arrastrando pues, desde los años 50, ¿no? Correcto. Pues yo en mi caso creo que no nos lo imaginábamos, ¿no? Sobre todo en cómo la IA se ha convertido en un pilar fundamental en la estrategia de las organizaciones, ¿no? Hablando de las empresas, e incluso para gente bueno, que trabajamos en el sector, cercanos a la tecnología. En OpenText sí que vemos que, aparte de una tendencia tecnológica, que estamos intuyendo que hay un cambio profundo, ¿no? Estructural, en cómo las empresas perciben la gestión de la información para extraer valor de la información. O sea, hay algo más de fondo. Y bueno, y la IA ha pasado de ser algo experimental en las empresas a ser un elemento clave en la competitividad, ¿no? Coincido en muchos de los factores que mencionaba Alberto, ¿no? Ha habido una explosión en los datos disponibles para entrenar a esos modelos que también han avanzado mucho. Yo creo que estamos en un momento que eso está llegando al punto de caramelo. Ha bajado también los costes computacionales en la nube y, sobre todo, yo creo que hay una presión creciente en la competitividad por la transformación digital, ¿no? En los negocios. Bueno, muy de acuerdo con mucho lo que han dicho los compañeros, Melchor. Completamente de acuerdo en que hay que tener en cuenta que la IA generativa es el que ha marcado de alguna manera un punto de inflexión, ¿no? La IA, como comentabas, Alberto, viene de los años 50 probablemente. Para mí, yo diría que los que trabajamos en la industria no debería haber sido, no creo que haya sido una sorpresa, que es una tecnología disruptiva. Para mí la sorpresa ha sido el avance y la aceleración con la que se ha adoptado. Y el otro elemento para mí también importante es en el sentido en el que ha venido la adopción, que ha venido de los usuarios hacia las compañías. Si podemos poner un ejemplo de la última gran revolución, que puede ser la nube pública, ¿no? Cuando la disrupción del cloud, fueron las empresas las que adoptaron el modelo de nube pública y de alguna manera los usuarios nos obligaron o nos forzaron a trabajar contra ese modelo de nube pública. En este caso es al revés. Yeah. Y luego es lo habitual, por otro lado, ¿no? Lo habitual es que siempre la empresa sea la que... Y entonces las empresas ahora, efectivamente, tenemos que hacer un esfuerzo por invertir y cubrir las necesidades que los propios usuarios estamos poniendo encima de la mesa y empujando a las compañías. Y has dicho algo que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es el hecho de que los propios, o lo has dicho tú, perdona, Alberto, los propios usuarios son los que están desarrollando soluciones sobre IA generativa. Y en mi propia compañía, en TDSINE, yo lo estoy viendo. De repente descubres que en un departamento concreto hay una persona concreta que ha descubierto cómo hacer un proceso de manera más eficiente, de manera más efectiva, más productiva, etcétera, etcétera. Y tenemos que estar preparadas las compañías para poder poner en explotación y escalable esas nuevas oportunidades. Sí. Claro, la realidad es que ya las empresas españolas de media, el 11% de su inversión en TI radica ya en la IA generativa, ¿no? No sé cómo percibís ahí que va a ser la evolución, qué pasos próximos se van a dar en este ámbito. La cuestión está en lo que decías antes, de cómo esos usuarios utilizan la IA. Ahora estamos ya en la siguiente vuelta. Lo utilizan, pero lo utilizan bien, lo utilizan mal, hay riesgos. Está saliendo ahora mismo un término que se llama el Shadow AI, que es equivalente al Shadow IT, ¿os acordáis, no? Es decir, teníamos un departamento de IT que monitoriza y auspicia la seguridad del dato dentro de las organizaciones, y luego teníamos al lado jóvenes o no tan jóvenes, gente que hacía cosas en paralelo buscando alternativas, ¿no? Esto ha sido uno de los problemas principales de las organizaciones en cuanto a ciberseguridad. Como ese Shadow IT hace años eran las puertas por donde se colaban los riesgos que luego, una vez que están dentro, se dispersan y son difíciles de controlar. Pues justamente está pasando ahora mismo algo parecido con el Shadow AI. Se está utilizando la inteligencia artificial, principalmente se utiliza pues, para hacer un informe, para obtener un reporte,
Pero ¿qué ocurre? Que empezamos a utilizarla y puede que la utilicemos mal, que subamos información, porque no es lo mismo compartir una foto de mi familia en mi cumpleaños que subir una foto de un proyecto con el timeline que estoy haciendo el despliegue de un cliente. ¿Qué ocurre entonces? Que empezamos a temer cómo gestionamos esta información y este y esta información de la inteligencia artificial. Luego, las organizaciones sí que tienen que hacer algo muy importante respecto a los usuarios, y es garantizar que no se corren riesgos. El usuario, con su vida, puede hacer casi lo que quiera. Esos son sus datos, es su riesgo. Y utiliza ChatGPT, sube documentos, sube fotos. Bueno, cada uno puede gestionar sus datos personales como quiera. Pero las organizaciones tenemos que tener la responsabilidad, y nuestros socios les tenemos que contar, que de forma responsable tienen que asegurarse que eso no sea un riesgo de información, bien para ellos o bien para que otros aprovechen esa información. Luego, tenemos que ser conscientes. Y un detalle que me gusta mucho comentar siempre es que la Unión Europea, en este caso, esta pasión que tiene por regular todo, creo que en este caso nos está ayudando. Nos está ayudando a decir, no te prohíbo que utilices la inteligencia artificial, pero sí que te digo que utilízala de esta manera, con estos riesgos, no utilices datos privados, no subas datos personales privados a clouds que sean públicos o semipúblicos. Es decir, que está muy bien, pero nosotros las organizaciones, además de utilizarla, tenemos que hacerlo con un cierto equilibrio y balance de utilizarla, pero sin correr riesgos. Cosa que a nivel de ciudadanía no son tan sensibles con esto. Yo creo que has tocado un tema muy importante, ¿no? Y es cómo las empresas pueden tener un gobierno y un control sobre toda la información y todo el dato que tienen y que se genera, ¿no? Y cuáles son las fuentes donde esos usuarios que pueden aportar mejoras, conocimientos, productividad, eficiencia, les asegura que trabajan en un entorno seguro, compliance, etc. Es todo un reto. Entonces, a tu pregunta, yo creo que ahora lo que estamos viendo es el principio de la realidad de la oportunidad de la IA. Hasta ahora han sido situaciones puntuales, ¿no? Una empresa que invierte, una startup, un unicornio, un usuario de una compañía que es muy inteligente y ha desarrollado algo, pero ahora las empresas están empezando a tener proyectos y presupuesto para invertir en mejorar los procesos, en mejorar la experiencia de los clientes, de los usuarios o en la administración pública de la población, ¿no? Y estamos empezando, es el inicio, yo creo. Bueno, nosotros ya estamos viendo, ¿no?, en OpenText clientes que introducen la IA generativa en procesos, en áreas críticas para ellos, ¿no? Pensando en la automatización de la documentación, en ciberseguridad, en analíticas avanzadas de datos, ¿no? Y esos porcentajes que hablabas de inversión, yo creo que van a seguir creciendo, pues amparados en que las organizaciones, las empresas necesitan seguir mejorando en las experiencias que dan a los clientes, en las experiencias que dan a los empleados internamente y hacerlas con más eficiencia, con más productividad, etc. Hay por ahí, bueno, leí hace poco una frase que decía que hay ya organizaciones en las que la IA no es algo opcional, sino ya es una obligación, ¿no? Y yo pienso en el ejemplo, por ejemplo, en la ciberseguridad, donde los hackers están ya utilizando la IA para atacarnos y para tener una guerra que no sea, que esté equilibrada, pues necesitamos la IA para defendernos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos introduciendo pues mucho trabajo para dotar a nuestros sistemas y soluciones de ciberseguridad de una IA que apoye esta defensa contra los hackers. Pero no solo el miedo, ¿no?, a que, bueno, pues abras más posibles vectores de ataque, ¿no?, en tu organización, o que compartas hacia afuera datos que puedan tener una sensibilidad muy alta, sino que también las empresas se han dado cuenta de que el utilizar datos de fuentes abiertas de manera totalmente indiscriminada, eso no era bueno para el entrenamiento de los modelos. Y que eso disparaba las alucinaciones de los modelos, ¿no? Por eso, la lección aprendida es, voy a centrarme en un dato especializado,
aplicado a un caso de uso concreto, porque en eso efectivamente la inteligencia artificial ha demostrado que aporta mucho, con lo cual además no corro el riesgo que apuntaba Melchor, pero además también estoy ganando en eficacia. Realmente estos datos especializados son los que me van a permitir tener un modelo entrenado de manera fiable, ¿no? Y eso pues está haciendo que las empresas se pongan a invertir en casos de uso concretos para problemáticas concretas, alimentados esos modelos por dato muy especializado, y ahí es donde están poniendo la inversión y el presupuesto, ¿no? En lo que llaman ahora los sistemas, las arquitecturas RAG, ¿no? Retrieval Augmented Generators. Al final, coger dato especializado con un buscador especializado para esa tipología de dato y luego pues un generador, un LLM, también especializado para ese caso de uso concreto, ¿no? Sí, dejadme que cuente una anécdota. Ayer en una presentación hice la siguiente demostración y era utilizando un ordenador con inteligencia artificial, de estos que tenemos ahora, que lleva un motor de IA localmente, sin wifi, sin nada, y le hice una pregunta al modelo que tiene el ordenador cargado, ¿no? Que es un modelo pequeño, es un LLM chiquitito. Y le hice la pregunta de ¿cuál es la comida típica de Segovia? Ya sabéis todos que yo soy de Segovia, siempre tengo que decir y aprovechar la cuña para contarlo en cualquier momento. Respuesta de esa IA, de ese ordenador: la trucha. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que fue una demostración palpable de cómo la inteligencia artificial, generativa, su aspiración máxima es generar. De hecho, se llama así, genera, da igual. La precisión es irrelevante, sí, o es menos relevante. Lo importante, ¿qué ha ocurrido entonces? Que fruto de todas estas respuestas, estas alucinaciones, ha ocurrido y han establecido y han salido nuevas tecnologías que están avanzando muy rápido para garantizar que se unen los dos mundos. Se une la forma de hablar de una forma natural, con lenguaje natural, a esa IA generativa, luego el modelo te entiende y te responde de tu misma manera, pero los datos que maneja, tú controlas el dato que maneja, tú acotas el dato y lo enriqueces. Ese enriquecimiento es el concepto RAG, o el concepto de agentes. ¿Qué es lo que hice en tiempo real? Le subí un documento que se llamaba Recetas típicas de Segovia, a esa IA pequeña, ¿no? Nada, que por casualidad lo tenía. Casualidad lo tenía allí preparado. Y efectivamente, después de subir ese documento, se crea un RAG pequeño, le hacemos la pregunta y efectivamente ya contestó que era el cochinillo segoviano. Pongo este ejemplo porque es importante reconocer que toda esta gestión del dato tiene un coste, como ha dicho Alberto. Y ese coste, depende de dónde lo tengamos, se nos puede disparar. Si ese coste lo subimos a la nube y no lo utilizamos de forma generativa normal, sino que lo empezamos a enriquecer con datos propios, con RAG, esos costes empiezan a ser, vamos a decir, impredecibles. Depende del uso. Imaginaros que tenemos una empresa con 1000 empleados utilizando la IA generativa en la nube a coste de licencia. Los datos, el coste se dispara. Y además, si subes documentos tuyos, esos documentos también hay que tokenizarlos, que es así como se llama la unidad de medida de la IA. También tienes que pagar por ellos. ¿Cuál es el modelo entonces que estamos viendo ahora en esto, hoy, a fecha de hoy? Y es que vamos a pasar por un mundo híbrido de la utilización de la inteligencia artificial, donde por privacidad y por seguridad el dato no tiene que estar siempre en la nube, sino que vamos a pasarlo a tener en un modelo que se llama Edge AI, más cerca del perímetro. Yo puedo utilizar la nube para ciertos casos, pero cuando quiero tener un control más específico del dato mío, de mi dato, y encima quiero garantizar que ese dato no está expuesto para que otros lo utilicen, lo pongo dentro de mis sistemas, lo que llamamos dentro del Edge AI. Incluso si ya el dato es muy personal, según dice la Unión Europea, ese dato debe estar dentro del dispositivo. Los últimos dispositivos móviles, por ejemplo, tienen un anuncio cuando aparece la inteligencia artificial que dice, y todos hemos aceptado, cuando estás utilizando la edición de fotos o la conversión del audio dentro del dispositivo, por directiva, esta información no sale del dispositivo. Luego, de una manera, vamos a tener 3 escenarios de cómo se aloja ese dato y cómo se explota. El cloud, para los datos generales, y un modelo público. El híbrido, en el perímetro, para cuando sean datos empresariales y que la empresa accedan muchos usuarios a ella, pero con un coste limitado, sin tener el riesgo de que la nube lo eleve y lo haga infinito. Y luego ya para el dato personal y privado dentro del dispositivo. Y esto es lo que llamamos nosotros el Hybrid AI. Cómo vamos a pasar a un entorno híbrido
de la inteligencia artificial, que es exactamente lo mismo que pasó con la nube. ¿Os acordáis con la nube? Sí. Que al principio, todos a la nube, y luego dijimos, ostras, cuidado que la nube es peligrosa, que no sabemos dónde está el dato, que la regulación, que la privacidad. Venga, vamos a pasar a un modo híbrido. Y empezamos a utilizar en un modo híbrido. Pues lo mismo ha pasado esto, pero si en la nube pasaron 4 años hasta que esto ocurrió, ahora en estos tiempos esto ha pasado en 6 meses, 1 año. Pero es que además, Melchor, hay otra segunda limitación, ¿no? Hablaba antes de la limitación de la disponibilidad y accesibilidad a los datos, ¿no? Pero hay otra segunda limitación, que es el altísimo consumo energético que el entrenamiento de estos modelos conlleva. Entonces, debemos ir buscando atajos alternativos para ir aprovechando esos modelos ya preentrenados para nuestros casos de uso concretos, ¿no? Y este tipo de arquitecturas que comentabas tú ahora, Melchor, sin duda facilitan también eso, facilitan que el coste energético que se produzca sea asumible, ¿no? Sí, hay un ejemplo de cuánto consume hacer una consulta en ChatGPT, y yo me refiero a Sam Adam. Hace unos meses dijo, por favor, dejad de decir hola a ChatGPT y gracias, porque me estoy gastando centenares de miles o millones de dólares solamente en el procesamiento de los tokens de hola, ¿cómo estás? Gracias, hasta luego. No lo digáis, no me hagáis gastar dinero de esta manera. Simplemente para hacer un poco de broma de lo costosísimo a nivel económico y a nivel energético que puede ser el mal uso de la inteligencia artificial. Estamos hablando de la generativa, pero bueno, también habéis mencionado el tema de los agentes. La IA agéntica está llamada pues, en los próximos 5 años a comandar el crecimiento en las inversiones, en el gasto en IT, ¿no? Como una herramienta pues, idónea, ¿no? para contener capacidades avanzadas de razonamiento, de resolución de problemas que vienen a fomentar y ayudar en optimizar la productividad, ¿no? En este caso de los empleados. ¿Cómo entendéis que va a producirse esa incursión de la IA agéntica entre las empresas también? ¿Qué le vaticináis? ¿Cómo estáis trabajando ahí? Pues bueno, es verdad que estas capacidades que se están agregando a los sistemas para razonar autónomamente, para resolver problemas, etcétera, pues van a llevar a un cambio de la inversión en software relacionada con sistemas que los integren, ¿no? Estos agentes de manera nativa. Nosotros estamos trabajando, ¿no? Se hablaba aquí de que era crítico trabajar con la información de manera segura, etcétera. Estos son los sistemas que estamos desarrollando y al final nuestra agenda de innovación pasa por conseguir transformar la información en acción, ¿no? En permitir que a través de dar poder, de empoderar a lo que se llama los trabajadores del conocimiento digitales, ¿no? Esas personas que están en las empresas trabajando con información, con conocimiento y usan medios digitales para hacer su trabajo, pues dotarles de herramientas, de agentes inteligentes que les permitan hacer ese trabajo pues de una manera mejor, ¿no? Y, con mayor productividad, con una productividad que puede escalar exponencialmente, con una capacidad de gestionar información compleja interna de la empresa con seguridad y una información que puede estar distribuida en muchos sistemas. Y bueno, es por esto que comunicaciones nuestras, ¿no? De información, de marketing, se refieren al trabajador del conocimiento digital sin límites, ¿no? Sin límites en el sentido de la potencia que adquiere su trabajo por el uso de estos medios digitales. Es muy importante que nadie tenga miedo, porque claro, muchos trabajadores dicen, bueno, puedo ver la inteligencia artificial pues como algo auxiliar que me ayuda en mi trabajo a ser más productivo, o lo puedo ver como una amenaza, ¿no? Mayor productividad, menos personal necesario para desempeñar una determinada función, ¿no? Esto no es así. No es así, lo apuntaba hoy hace un año, este mes de septiembre hace un año, que la Comisión Europea solicitó a Mario
Draghi un informe sobre la competitividad europea, ¿no? Y Mario Draghi, la verdad es que puso el dedo en la llaga. El problema que tenemos ahora mismo para el sostenimiento de nuestro estado de bienestar, un estado de bienestar que se basa en que hay una serie de contribuyentes que bueno, pues pagan a aquellos que por edad o por discapacidad o por lo que sea, pues no pueden pagarse sus cosas, ¿no? Bueno, ese sistema, en el momento en el que se produce una inversión, como tenemos ahora mismo, de la pirámide de población, con mucha gente percibiendo esas ayudas y cada vez menos gente aportando, eso quiebra. Entonces, la única manera, y lo apunta de manera muy inteligente Mario Draghi en su informe, la única manera de salvar esa situación es dotar de mayor productividad al número reducido de gente que está aportando para que, siendo más productivos, se pueda sostener la parte de arriba, ¿no? Y a eso es a lo que contribuye precisamente todo lo que nos estaba explicando ahora Rafa, ¿no? Hay un punto, y es que las empresas, cuando están viendo... lo primero que dicen es: con la inteligencia artificial me ahorro costes. Esta es la primera introducción, ¿no? Es el resumen rápido que alguien tiene cuando vemos cómo afrontar el uso de la inteligencia artificial. Que no encuentran talento en el mercado, o que dicen que los costes de ese talento se van incrementando, ¿no? Por esa escasez. Exactamente, son esas empresas. Que es un buen discurso. Oye, si esto es tu discurso, es decir, no vas a crecer en cuanto a tu propuesta de valor de tu producto o servicio. ¿Quieres hacer lo mismo con menos gente y con menos dinero? Este es el resumen. ¿Qué alternativa estamos dando nosotros con una iniciativa que se llama HPA Lab? Tenemos arrancado una iniciativa que es ir a las empresas y hacer unas sesiones de workshop con ellos, de consultoría, asistidas, donde dialogamos con ellos en una especie de diálogo competitivo y vemos qué oportunidades de crecimiento tienen y cómo la inteligencia artificial, de las cuales nosotros con productos y servicios somos expertos, podemos ayudarles. Y el resumen está en que lo primero que quieren es ahorrar dinero, pero es que en cuanto les dices, sí, pero gracias al uso de la inteligencia artificial puedes crear nuevos proyectos, puedes crear nuevos productos, puedes hacer que este producto que lo tienes en el cajón y no tienes oportunidad para sacarlo porque tienes que hacer un pilotaje, tienes que hacer unas estadísticas, un análisis, gracias ahora a la inteligencia artificial generativa o a los clientes sintéticos, que es un concepto bastante novedoso, te pueden ayudar a que, si que tengas que invertir en clientes o en prototipos o en experimentos, tú ya simulas cómo va a ser tu producto. Y puedes tomar decisiones de evolucionar tu producto en un sentido o en otro, en sabor o en forma o en tamaño o en lo que sea, en casi de forma instantánea. Y puedes tomar acciones sin tener que invertir tiempo y dinero en crear un nuevo producto, porque este cliente sintético te lo está haciendo. Luego, cuando a una empresa le dices, puedes ahorrar dinero, pero eso no te va a hacer crecer. Ahora bien, gracias al uso de la inteligencia artificial puedes crecer. Y esto también lo decía Mario Draghi, decía, hay que crecer en la capacidad de lo que hacemos aquí en Europa. No podemos seguir siendo un Estado donde fabrican otros, diseñan otros y deciden otros. Tenemos que empezar a tener soberanía sobre nuestras decisiones, a tener liderazgo en nuestras decisiones, porque el que tiene liderazgo es el que controla la forma de producir y dónde se produce finalmente. Y si pasamos a tener un ecosistema empresarial donde tenemos soberanía de nuestras decisiones y decidimos cómo hacerlo y abaratamos esa decisión, donde otros países asiáticos son más competitivos, pero nosotros ahora, gracias a la inteligencia artificial, podemos volver a ser competitivos. Podemos traernos esas decisiones localmente y, gracias a la automatización de los procesos y a los procesos más específicos de fabricación, incluso podemos llegar a traernos procesos de fabricación localmente. Luego, esta inteligencia artificial no la veamos solamente en una oportunidad para ahorrar costes, sino veámosla como una oportunidad para crecer en lo que hacemos y llegar a hacer más cosas y más cosas localmente y en proximidad. Sí, parece que es una visión más a medio y largo plazo y nos falta mucho de esa visión muchas veces. Tú ponías el foco en los agentes. Creo que hemos pasado un poco por encima de ellos, ¿no? La visión que yo tengo de los agentes es que es un poco la siguiente evolución de la IA generativa, ¿no? Y para mí la clave está en que la gente tiene que generar una experiencia de usuarios positiva. Y ahí va, es donde la IA realmente empezará a aportar valor a los usuarios y a las empresas. Pero en la parte de agéntica, ahora mismo que el resultado es bueno, se está haciendo un esfuerzo, porque nosotros tenemos varios proyectos y el resultado es bueno en cuanto a la experiencia del usuario, pero en cuanto a la precisión y el entrenamiento hay que invertir tiempo. ¿Por qué? Porque los resultados
son buenos, es decir, preguntas cualquier cosa y te responden, no como un bot de los de antes que te entraba en un círculo, en un bucle del que nunca salías. Ahora sí, ahora te responde. Pero ¿cuál es el problema? Que la respuesta que te da hay que garantizar que sea más precisa. Y ahora mismo se está invirtiendo en cómo acortar los tiempos de entrenamiento de estos agentes. Imaginaros cómo se puede utilizar con la IA generativa actual que tenemos, que son modelos anglosajones, excepto uno, son todos anglosajones, con una forma de utilizar el lenguaje y la semántica, importarlos aquí y llevarlos y aplicar a un agente jurídico, que esto ya lo hemos hecho. Lo aplicas a un agente jurídico, es decir, análisis de documentos legales, denuncias, demandas, providencias, sentencias, y la precisión es menos de un 48%. Es decir, te responde cosas pero no están precisas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya no solamente la gente, adoptarlo y entrenarlo con el modelo legal que tenemos en España, que es fácil, sino que también lo tenemos que modelar con un modelo de entrenamiento que no sea el anglosajón, para que a nivel semántico se adecúe a esto. Correcto. Y estamos trabajando en esa parte, es decir, cómo los agentes no podemos heredar todo de Estados Unidos, sino tenemos que utilizar modelos, en este caso Mistral, que es el modelo de la Unión Europea, hecho en Francia, pero auspiciado por la Unión Europea y fomentado por la Unión Europea, o los modelos que se están haciendo en España particularmente, cómo pueden ser más precisos. Justamente los mismos datos, cuando esos agentes los utilizas con un modelo Mistral francés europeo o un modelo Salamandra español, sube automáticamente la precisión de un 48 a un 60%. Y aún así sigue sin ser válido. No podemos tener un análisis de una demanda o una providencia o una sentencia con un 60%. Tenemos que estar en un 98-99%. Y justamente ese es el trabajo que nos queda por hacer. Cómo los agentes los utilizamos, pero de una forma empresarial y sin riesgos. Y ojo porque muchos de esa falta de precisión que tienen los sistemas es porque se está abusando del uso de datos sintéticos, de datos creados por la propia inteligencia artificial, y eso es lo que está haciendo disminuir. Seamos generosos. Dentro de nuestras organizaciones ya hemos dicho, si queremos ser eficaces vamos a utilizar el dato especializado. No creemos nada, porque si no, efectivamente, estaremos dañando la eficacia del modelo, ¿no? El dato especializado y el correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, en un proceso de generación de un contrato hay distintas versiones del contrato, pues hay que asegurar que la información que le llega a la IA es la del contrato válido, ¿no? Por eso hay que gobernar la información. Efectivamente, una gobernanza y una garantía certificada de que el documento es el correcto y no una versión preliminar. Creo que una vez más tenemos que tener una gobernanza, que lo has dicho tú antes, Santi, cómo tenemos que garantizar que todo lo hacemos bien. Es verdad que a lo mejor no somos los primeros, pero tenemos que garantizar y buscar un equilibrio entre seguridad y precisión con estar lo antes posible en el mercado. Hay que buscar ese punto de equilibrio, es un poco el más difícil a lo mejor de alcanzar. Y ahora mismo, cuando tecnológicamente afrontáis en directa a través de un partner, un cliente, en vuestro caso, Alberto Santi, un proyecto de IA, ¿dónde ahora mismo está el dinero en las empresas? ¿Qué departamentos son los que lideran los proyectos de IA en España? ¿Es marketing? ¿Es IT? Como sé toda la vida. ¿Es recursos humanos? ¿O como se está viendo últimamente, se está tratando de apostar porque las compañías, que siempre entiendo que sean las medianas grandes, tengan su propio departamento de IA que afronte de manera más cross este tipo de proyectos donde haya siempre inteligencia artificial que pueda formar parte de otros proyectos de digitalización? Lo que ha habido son casos de uso, llamémosle departamentales, y por tanto pues era el departamento en cuestión el que aprovechaba pues el presupuesto de ese departamento para invertir en el desarrollo de esos casos de uso, ¿no? Hay funciones más transversales, ¿no? Ya dentro de las empresas estamos en un mundo de organizaciones, ya muchas de ellas data-driven, ¿no? Entonces, esas organizaciones sí que tenían ya esos departamentos transversales para el aprovechamiento del dato, para la administración de los data lakes empresariales, y tienen su propio presupuesto que están gastando en inteligencia artificial. Yo creo que en eso no vamos a ver grandes cambios, ¿eh? Va a haber inversiones en la inteligencia artificial del caso de uso y la función correspondiente a la que se aplique, ¿no? la IA.
Yo creo que es verdad que hasta ahora eran inversiones departamentales o auspiciadas por IT o innovación, ¿no? por proyectos experimentales, por probar la IA, etcétera. Pero precisamente por esto que dices, que la IA tiene un impacto transversal, yo creo que llegará un momento que se creen centros de excelencia de IA que sean también transversales en cuanto a la participación. Habrá gente de negocio, gente de recursos humanos, gente de tecnología, legal incluso, ¿no? Y así alinearemos mejor las inversiones con la estrategia de la compañía, no con unos procesos concretos. Yo creo que los departamentos ya existen, es el departamento de gestión del dato. Claro. Y ese departamento es el data lake. Exactamente. Esos departamentos son los que de alguna manera están gestionando el establecer una política de aplicación de la IA, no por departamento, sino por organización. Y ahora mismo, si analizamos, es aproximadamente más de un 40 y tantos % de la inversión de inteligencia artificial la están liderando los departamentos de IT. Y dentro de IT, el del dato. Si luego analizamos un poquito los departamentos más pequeños, pues por ejemplo, el que más está invirtiendo, el segundo que más está invirtiendo en utilización es el departamento de marketing. Marketing es el que más está invirtiendo para hacer investigaciones, y el segundo es desarrollo de nuevos productos. Desarrollo de nuevos productos también. Luego depende del área, por ejemplo, en áreas como la logística, en el departamento de logística y transporte, obviamente el de la optimización de procesos y logística es el que se está más invirtiendo. Pero si tuviésemos que hacer un marco global de todas las empresas, el primero sería el departamento de IT o del dato, mayoritariamente, y el segundo sería marketing y ventas. Es ahí donde más se está invirtiendo en estos momentos. También es cierto porque el retorno es más rápido y la seguridad o las implicaciones legales son un poquito más pequeñas. Es decir, que alguien invente un producto ayudado por la inteligencia artificial y se equivoque tiene pocas consecuencias legales. Ahora bien, que alguien haga una contratación con un contrato y el contrato esté mal hecho, sí que tiene implicaciones legales. Luego, por eso depende de qué departamento, dónde esté el riesgo, el equilibrio del riesgo, están más avanzados o menos avanzados. Tú has comentado en tu pregunta cómo lo veían los partners. Si nos preguntamos a Alberto y a mí, que estamos algo más cercanos, un escaloncito más cercano, ¿no? Es una realidad lo que habéis dicho, es decir, está de alguna manera bastante distribuido, ¿no? Quién lidera los proyectos de IA. IT es el principal, pero hay otros departamentos, y esto complica mucho la vida a los partners. Claro. Y al menos el feedback que yo recibo de mis partners es muy claro, es decir, ¿me ayudas a entender cómo tengo que evolucionar en mi approach hacia mis clientes y en mi propuesta de valor hacia mis clientes para yo poder aprovechar todas estas oportunidades y no dejarme ninguna o intentar cubrir todas? Y esto es un reto. Nosotros en TDSINES hemos lanzado ya hace prácticamente un año precisamente un programa que va focalizado a esto, a ayudar a los partners a transformarse y a entender cómo hacer negocio con la IA, porque sí, para ellos es un gran reto, ¿eh? Justamente, creo que la oportunidad está en que sean los primeros, ellos mismos, los partners, los que se transformen un poquito y cambien sus procesos operacionales. Total, y eso es cierto, que los partners... esto es un poco crítica, ¿no? ¿Cómo van a salir a vender IA cuando ellos no tienen nada de IA aplicada en ellos mismos? Luego, aplícate un poco de IA a tus procesos, ¿no? Y lo estamos viendo también en muchos partners que quieren hacerlo, pero es cierto que esto está costando transformar ellos mismos. Sí, pero estoy completamente contigo. Es decir, de hecho, el programa que nosotros hemos lanzado, lo primero que hace es evaluar su propia organización y le sacamos los colores, hablando en plata, de dónde tienes que desarrollar y evolucionar, porque si no, no vas a llegar a tus clientes. Vas a estar hablando a distintos niveles de idioma y a distintos niveles de velocidad. O sea, no nos ves entender. Los programas que estamos lanzando son eso, primero de evaluación para identificar cuál es el gap que tienen, para ese gap cubrirlo y nosotros sí, en eso sí que tenemos un grupo transversal, ¿no? para asesorar al canal en la adopción de la inteligencia artificial y en el trasladarla luego a sus clientes, ¿no? Pero ya digo, especializado en evaluación, luego en cubrir formativamente el gap y después en ayudarles también en la fase de desarrollo de esos casos de uso verticales que sus clientes les están demandando, ¿no? Para que luego sean capaces luego ya de volar solo. En definitiva, el modelo que hemos utilizado siempre en el área de valor cada vez que llegaba una tecnología nueva. Exactamente. Ese ha sido siempre nuestro rol, ¿no? Y una vez los mismos problemas, o al menos yo lo veo así, desde la experiencia, y es que los propios usuarios, los propios empleados de nuestras compañías, de nuestros partners y de los clientes también tienen que formarse.
y tienen que evolucionar y transformarse. Y esto no es sencillo porque genera brechas generacionales en las organizaciones, ¿eh? Totalmente. Afortunadamente, como hemos pasado por ese proceso a lo largo de muchas tecnologías que han ido llegando al mercado e implantándose en el mercado, ahora tenemos la credibilidad, porque esto lo hemos dicho ya. Hablábamos antes del cloud, cuando hablábamos del cloud, de la hibridación, de la migración. Claro, hablábamos de este mismo proceso, lo hemos desarrollado con éxito y nos da credibilidad para, una vez más, desplegar esta tecnología del mismo modo. Sudor y lágrimas, Alberto, porque cada vez que ha venido una de estas tecnologías disruptivas, el mayorista va a desaparecer. No sé si te ha llegado a ti. O el fabricante, efectivamente, ¿no? Y luego de repente resulta que no, que aportas valor, que ayudas a la transformación, que ayudas a la evolución y nos hemos ganado a pulso, ¿eh? Ahora ya digo, tenemos esa credibilidad de como, bueno, Mark Twain lo decía, ¿no? La historia no se repite, pero sí rima, se parece muchísimo. Pues ahora ya tenemos la credibilidad de que lo hemos hecho con otras tecnologías en otras ocasiones y efectivamente se ha demostrado la necesidad de del mayorista como catalizador de ese proceso, ¿no? Bueno, los que han tenido la tentación, lo hemos hablado muchas veces, de saltarse al mayorista o al canal, han terminado volviendo. O sea que eso al final se han dado cuenta que el canal es fundamental. La adopción en España, en este caso de la IA, hemos hablado de muchas disrupciones tecnológicas estas últimas 2 décadas. Vamos un poquito como es lo habitual, no siempre, pero como es lo habitual por detrás en esa adopción con respecto a los países de centro o norte de Europa. ¿Veis ahí o vamos a la par? Para ¿no? nada. Te diría que vamos incluso por delante. ¿Sí? Correcto. ¿A nivel empresarial también? Sí. Y de empresas que están haciendo IA y desarrollando. Sí. Yo creo que tiene que ver un poco con el carácter latino del sur, ¿eh? Sí. Somos muy creativos. Sí, efectivamente. Y nos dan algo que suena déjame que yo hago, que yo colaboro, que yo contribuyo y nos ponemos manos a la obra. Sí. Nosotros en Ingram ya sabéis que estamos transformando nuestro modelo en un modelo de plataforma y es una plataforma global, ¿no? Y efectivamente nos ha servido ese trabajo global para descubrir que los españoles estamos muy por delante del resto de países en lo que decía Santi, ¿no? En todo lo que tiene que ver con innovación estamos muy por delante y en saber hacer mucho con poco. En eso, y esto, la inteligencia artificial, al final va mucho de optimización, de mejorar nuestra productividad. Y en eso los españoles somos tremendamente creativos porque llevamos incrementando o haciendo mucho con poco muchos años, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo. Creo que no vamos por detrás de otras economías. Lo que sí yo apuntaría que tenemos que hacer foco en planes de formación especializados en IA para asegurarnos que la falta de gente no es un elemento bloqueante en este camino que estamos pues empezando a recorrer, ¿no? Todavía las empresas, hasta que la IA de verdad sea tratada como un elemento clave en la estrategia, pues ese camino tenemos mucho que recorrer y vamos a necesitar muchos profesionales capacitados y formados. Eso sí que es difícil. Esa siempre es la demanda y claro, porque al final lo que sí que observamos es que la inmensa mayoría de compañías todavía no está formando adecuadamente a sus empleados en materia de IA, ¿no? Y sí me gustaría saber cómo los fabricantes y los mayoristas estáis ayudando al canal a adaptarse, a adecuarse, a que permee en sus modelos de negocio que hemos hablado, que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo? Al final el canal es fundamental para la inmensa mayoría de compañías, no solo la pyme, ¿no? Como cualquier proceso de cambio, exactamente igual que siguiendo los mismos pasos. Primero, haciéndoles ver la urgencia de adaptarse o morir. Ese es el mensaje, ¿no? Eso lo primero. Si Luego, no lo hace él, yo les digo muchas veces, si no lo haces tú, va a hacer otro que lo va a hacer por ti y tú vas a desaparecer. Ese es Pero el mayorista está justo en el centro del ecosistema. Es el que tiene más llegada, con mayor push, con mayor facilidad, diría yo.
Y luego identificando, precisamente por esa posición privilegiada que el mayorista tiene, ¿no? Al final estamos viendo desde nuestro escaparate a miles de resellers. Eso nos permite también, y conocemos su histórico, ¿no?, seleccionar aquellos que sabemos que son luego líderes de su ecosistema, ¿no? Entonces, estamos centrándonos en ganarnos a esos líderes, a esas compañías que sabemos que marcan luego tendencia, y que luego son las que ayudan a extender como una mancha de aceite por su entorno esa estrategia, ¿no? Ya digo, lo que es buscando dentro de esas organizaciones aliados en ese cambio, ¿no? Todos sabemos también dentro de nuestros partners quiénes son los más innovadores y los que antes son locomotoras de cambio, ¿no? Que muchas veces no tienen que ver con el tamaño de los indicadores, casi a la inversa, Es que a veces casi a la es al inversa, contrario. totalmente. Más agilidad, pequeño, mucho más ágil. Claro. Sí. Bueno, O más yo creo que reciente. Alberto lo ha dicho, no es la primera vez que afrontamos un cambio así hacia el canal y que el papel, el rol que se nos exige o se nos pide al mayorista es ayudar al canal a transformarse. Y los pilares son siempre los mismos. Concienciación, capacitación, acompañamiento, formación, generación de oportunidades junto con ellos hasta que son autónomos. Y ya está. Y luego también un poco de adaptación, ¿no? De adaptarse porque depende del canal, pues algunos quieren hacer esto porque tienen medios, otros no tienen medios, pues el que no tenga medios, dotarles a través del canal de vosotros de esos medios. Es decir, hay clientes que dicen, yo no tengo un departamento de implantación de IA masivo, no te preocupes, yo te lo pongo si tú no lo tienes, pero vamos juntos a esto. Esto es algo que hacemos mucho en España, esta forma de co-crear y colaborar lo hacemos mucho. En otros países tampoco lo hacen igual que nosotros. Yo te diría algo más. Totalmente de acuerdo, Melchor. Es decir, nosotros muchas veces desde el mayorista complementamos aquellos servicios o capacidades que no tienen, pero también facilitamos y orquestamos la coordinación y la colaboración entre ellos. Que eso también se da mucho en el sur, ¿eh? Yo veo a mis compañeros del norte de Europa que no entienden, siguen pensando que son competidores los partners, cuando en el fondo son competidores, ¿no? Eso es. Hablábamos antes de Europa, ¿no? Que quiere y pretende pues tener un papel importante en todo esto de la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Pues creando nuevas fábricas, como se decía antes, locales, tratando de potenciar también, como decía Rafa, formaciones específicas, especializadas, ¿no? Y con todo el tema de la nube propia y soberana. Pero ¿hasta qué punto vosotros, que pertenecéis todos a multinacionales americanas, Europa tiene todavía una oportunidad de regionalmente ser importante en esto de la revolución de la IA frente, ¿no?, de la mano de Estados Unidos también y de las potencias asiáticas? ¿Estamos a tiempo? Hablas tú de Estado. Evidentemente somos una suma de Estados, pero La pregunta, ¿eh? en abril se presentaba también una iniciativa, ¿no?, en la Unión Europea para potenciar. Entonces, Sí, pero sí que estamos a tiempo, y sobre todo en España estamos a tiempo por el talento que tenemos y esta creatividad que hemos dicho antes. Pero Estamos no te muy a puedes tiempo. desligar de Europa, ¿eh? Pero no te puedes, no, estamos a tiempo, pero siempre de acuerdo y siempre con las directivas europeas. Es cierto que las directivas europeas, pues a veces esta forma de inventar cosas arriesgadas te limita, pero yo como ciudadano estoy encantado de que estén limitados. Yo estoy encantado en que no se utilicen mis datos en cualquier sitio para hacer cualquier condición en contra mía o supuestamente a favor mío. Luego, sí estamos a tiempo, estamos en una oportunidad. Segundo, España, en cuanto al talento y el talento de desarrollo de inteligencia artificial, que a nivel de ubicación física no es tan demandante como una fábrica. Una fábrica sí, pero tú puedes desarrollar una IA, puedes desarrollar un modelo, puedes desarrollar un agente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí o en Málaga. Y Málaga se están desarrollando muchas de estas tecnologías. Sí. Málaga, Barcelona, Valencia, Granada. Es decir, tenemos un montón de sitios baratos y donde los europeos en general quieren venir a vivir, porque en España se vive muy bien. Digo, tenemos una oportunidad para tener ese talento y ese talento localizado en España. No estoy hablando de fábricas de manufacturía, estoy hablando de gestión de talento y gestión de valor añadido. Y eso sí que somos diferenciales. Pero es más compleja la respuesta, en mi opinión, ¿eh? Es decir, sí estamos a tiempo, probablemente no estamos a velocidad ni en la dirección correcta. ¿Vale? Que este es otro tema. Entonces, hay mucho talento en Europa, hay mucho conocimiento. Tú has dicho una frase muy interesante, la de la historia tiene, como has dicho, la historia no se repite, pero rima. Pero también si no la estudias bien estás condenado a repetirla, ¿vale? Entonces,
Yo creo que aquí tienen mucho que ver los estamentos públicos, sí, la administración, y que sean capaces de facilitarlo. A mí, por ejemplo, y es un ejemplo, me da cierto temor ver el boom de los centros de datos que se están instalando aquí. Obviando otro tipo de problemas de capacidad energética y de infraestructura de transporte de electricidad, etcétera, etcétera, ¿nos vamos a convertir en el almacén de datos del mundo? No, esto no es solo esto. Tendríamos que ir mucho más allá. ¿Vale? Y ese ir más allá, antes lo apuntabas, varias intervenciones antes, hablabas de cómo estamos siguiendo los modelos anglosajones cuando hay una diferencia además fundamental que es la idiomática. En esto la lengua importa mucho, por eso hablabas de los modelos, ¿no? Y yo creo que lo que estamos es desaprovechando una enorme oportunidad para España. Porque, claro, ¿por qué China está teniendo la posición de predominio que está alcanzando? Bueno, pues porque tienen 1.500 millones de chinos suministrando datos para entrenar los modelos de manera entusiasta, pero también de manera homogénea. Sin embargo, dentro de la Unión Europea, pues la Unión Europea es una torre de Babel, donde hablamos muchas lenguas y nos entendemos más bien poco. Sin embargo, España tiene una gran oportunidad, una oportunidad que el canal español, forzado en ocasiones anteriores por crisis, ha buscado, que es el salto a Hispanoamérica, el salto a esa comunidad que es una comunidad muy relevante y que habla la misma lengua que nosotros, ¿no? Y donde ya el canal español ya ha puesto, ya digo, en momentos de crisis anteriores, ya ha puesto un pie allí, ¿no? Y tenemos que aprovechar ese pie porque no Europa, España puede ser muy relevante si sabe mirar hacia ese oro que tiene en Hispanoamérica. Sí, muy bien. Ambicioso, pero... Es ambicioso. Pero ya digo, el canal español ya lo ha hecho. O sea, el canal, claro. El canal español ya está allí y está teniendo posiciones relevantes y esos ya son el nexo de unión entre España e Hispanoamérica. Ya. Bueno, nos quedamos sin tiempo, está siendo súper interesante, que os voy a decir, pero sí me gustaría que antes de finalizar, si quieres, Melchor, comenzamos por ti, nos contéis muy brevemente cuáles van a ser en vuestras compañías las principales novedades de las que vais a hablar en el último trimestre del año, antes de pasar al 26, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, en torno a la IA, por supuesto. Bien, por parte de HP llevamos haciendo un esfuerzo enorme en HP como corporación internacional multinacional y localmente en España con este concepto de Ley Lab que hemos creado de asesorar y acompañar poniendo servicios profesionales con ingenieros propios de inteligencia artificial de HP, tanto a cliente como a distribuidores. Esta sería una parte que vamos a seguir manteniendo y fortaleciendo en los próximos meses. En cuanto a producto, estamos haciendo una gran inversión por garantizar que el dato, según está establecido, no corra riesgos. Y en esto del Hybrid AI o el Edge AI que estamos acometiendo, garantizar que el dato personal se queda en el dispositivo, en este caso en el ordenador, la impresora, la cámara poli, que lo gestiona y opera y aprovecha las nuevas tecnologías de inteligencia artificial localmente, siempre de la forma más segura y más privada posible. Luego tenemos nuestra gama de Workstation para este entorno donde queremos aprovechar sin gasto adicional de contador en la nube, de ese consumo de tokens, para esta inteligencia artificial en las empresas. Bien para entrenar pequeños modelos agentes o pequeños modelos RAG para que las empresas aprovechen y de forma precisa puedan proporcionar inteligencia artificial a sus clientes de una forma muy efectiva, muy rápida y muy poco costosa y sin riesgo a sus clientes en lo que es el perímetro. Y luego ya, por la parte de utilizar servicios cloud, a través de nuestros socios y nuestros partners, por seguirlo manteniendo. Luego, esta forma de mantener esta visión del Hybrid AI total y absoluta, naciendo en el dispositivo, creciendo hasta el perímetro de una forma segura y orquestada adecuadamente, y luego ya explotar los sistemas que están en la nube. Y en cualquier caso siempre tenemos el acompañamiento de nuestros socios, nuestros partners, para seguir haciéndolo, divulgando y en nuestras reuniones que tenemos comentar cómo lo vemos y cómo se van a aprovechar estos nuevos productos. Esa es. En cuanto a la novedad más importante, que estamos en conversación con los principales fabricantes de procesadores y en este orden, NVIDIA, Qualcomm, AMD, Intel, para dotar cada vez más de una capacidad autónoma de inteligencia artificial completa los dispositivos, estando conectados o no estando conectados, para que esta forma de que utilicemos toda la inteligencia artificial de una forma fácil, barata y sin riesgos esté al alcance de todos. Y tendremos noticias
en las próximas Sí, semanas. 2 semanas tenemos noticias. Muy bien. Alberto. Bueno, nosotros durante este camino, ¿no?, que hemos recorrido de transformación de Ingram en una compañía de plataforma, hemos hecho un uso muy intensivo de la inteligencia artificial. Y cuando anunciamos este cambio ya dijimos que Svantas iba a tener 3 vertientes. Una primera dirigida a nuestros empleados para mejorar la productividad suya y el trabajo interno, ¿no? También para poder ayudarnos en nuestra labor de marketing y ventas. Pero que luego la idea era extender esto mismo a la vertiente partners y a la vertiente fabricantes. Ahora ya estamos ahí. Todas esas lecciones aprendidas que hemos acumulado durante todo el proceso interno nuestro, ahora ya las sacamos a partners. Y las sacamos en varias vertientes a su vez, ¿no? La primera, la conexión para ayudarles a mejorar sus procesos. La segunda, ayudarles también pues, en todo lo que es crear, aprovechar el aprovechamiento que hemos hecho nosotros de los datos para ordenar ese ecosistema colaborativo que es el que demanda las soluciones cada vez más complejas y que es muy difícil que uno solo pueda abordarlo, ¿no? Tienen que, como decía antes Santi, tienen que competir entre sí. Pues vamos a ayudarles con un entorno ordenado de colaboración. Y luego, claro, lo que vamos a hacer es también poner a su servicio todo ese conocimiento para, una vez habiendo asesorado, habiendo evaluado, ¿no?, sus capacidades, cubrir los gaps con formación y ayudarles a construir casos de uso para sus clientes. Muy bien. Bueno, en nuestro caso, este trimestre seguimos aumentando las capacidades de nuestro OpenText Aviator, ¿vale? OpenText Aviator es nuestra suite de soluciones basadas en la IA generativa y predictiva y, por ejemplo, se va a profundizar en las capacidades de integración con procesos críticos como gestión de contenidos, ciberseguridad, seguimos en ello, atención a usuario, desarrollo de software y mejora de la calidad de esos desarrollos, la cadena de suministros, ¿no? Y todo esto basado, hablábamos de Europa, ¿no?, de las directivas europeas, etcétera, basado en unas soluciones de nube híbridas, ¿vale?, y basadas en soberanía digital. Y bueno, pues con esa capacidad de que son escalables, son alineadas con el cumplimiento de normativas, etc. Ya mirando un poquito más allá, pues vemos, actualmente tenemos alrededor de 70 agentes AI, alimentados o potenciados por estos Small Language Models, ¿no?, muy específicos para tareas muy concretas. Vamos a seguir aumentando el número de estos agentes y vamos a trabajar en poder orquestar el trabajo de estos agentes para cumplir con procesos completos de las organizaciones. Fenomenal. Santi, acabo contigo. Bueno, en TD Syner ya hace bastante tiempo, yo diría que casi 2 años, que empezamos un proceso de adopción de la IA en todos y cada una de las herramientas y procesos de la compañía de manera interna, ¿no? Esto de alguna manera también ayuda a que nosotros mismos como usuarios internos adoptemos más y entendamos más la IA. Todos estos procesos, yo creo que no ha habido ni uno en la compañía y ninguna herramienta que no tenga ya hoy en día un elemento que esté soportado por algún tipo de agente, IA generativa, etcétera, ¿no? El siguiente paso ha sido ponerlo a disposición de nuestros partners, ¿no? Y luego, en paralelo, ya hace un año lanzamos nuestro programa Destination AI, ¿no?, que desde el principio nació con 3 fases. Y ahora estamos en la fase 3, que la fase 3 es la de cosechar lo sembrado, ¿no? Hemos concienciado, hemos evolucionado y capacitado a los partners, les hemos ayudado a ir a sus clientes a generar oportunidades. Y permitirme que sea muy táctico, pero es que estamos en la parte final del año.
que es gran parte de la cosecha del año. Entonces, el foco para mí en este trimestre, lo que queda aquí, a que nos tomemos las uvas, está en cosechar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues el lanzamiento, bienvenido sea, pero cosechemos. Nos adherimos. Seguro que es buena la cosecha. Ha sido un placer. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto, a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo debate de IT Reseller.